Enero de 2025. Andorra estaba sepultada bajo una de las nevadas más intensas de los últimos años. Las calles se desdibujaban en un gris helado, y la temperatura caía por debajo de los -10 grados. En el piso de diseño minimalista donde vivía, Alex Serrano, conocido en redes como Al Extremo, mataba las horas editando clips para TikTok, revisando estadísticas en Twitch y, sobre todo, buscando algo que revitalizara su contenido. Con más de 800.000 seguidores en su canal de horror digital, Alex había probado de todo: creepypastas animadas, partidas de Phasmophobia con jumpscares editados, e incluso colaboraciones con otros youtubers especializados en ARGS. Pero tras la saturación de indie horrors con estética VHS, su audiencia pedía sangre nueva. Y entonces apareció ese hilo extraño en /X/, el infame tablón paranormal de 4chan. El título, críptico, rezaba: ¿alguien más jugó, sabes las 0 minutos? ¿O soy el único que ya no puede dormir bien sin dejar el PC encendido? Curioso, Alex se sumergió en la conversación. No había muchas respuestas, pero las pocas que estaban no sonaban a roleo típico. Usuarios anónimos describían un juego perdido, supuestamente eliminado por múltiples servidores debido a denuncias de afectación mental y física. La mayoría de los mensajes ya habían sido borrados o eran respuestas a comentarios inexistentes, como si alguien hubiera intervenido para limpiar rastros. Uno de los comentarios dejaba un enlace roto a la Deep Web. Alex, sin pensarlo dos veces, desempolvó su vieja configuración con Tor y Tals, herramientas que ya no usaba desde su época de investigar ARGS para contenido de nicho, y navegó por foros ocultos hasta dar con una página rudimentaria, casi fósil digital, donde se ofrecía una única copia física del juego, ¿sabes? Lat 0, Collectors Build Incubus Games. No había precio. Solo un botón con la palabra pedir. Al hacer clic, una ventana emergente le solicitó su dirección y una confirmación de consentimiento que, por impulso, aceptó. Nada más. La página desapareció del navegador tras cerrar la pestaña. Ni comprobante, ni seguimiento, ni nada. Durante los días siguientes, casi olvidó el incidente. El frío lo empujaba a pasar más horas en casa, y las calles de Andorra la Bella se volvían cada vez más solitarias. En la pantalla de su portátil, el mundo parecía ajeno a la tormenta de fuera: streamings, virales, nuevos retos absurdos, y él, cada vez más desmotivado. Hasta que, el 18 de enero, el timbre sonó. Un cartero con gorro calado hasta las cejas le entregó un paquete plano, sin etiqueta clara, cubierto en cinta grisácea. Alex, aún con sueño, firmó sin mirar mucho. Lo único que destacaba era un pequeño grabado oscuro, como quemado en la parte inferior de la caja, una figura deformada, casi fetal, con cuernos espirales y una expresión de sonrisa invertida. El logo de Incubus Games. La caja era pesada, más de lo que aparentaba. Al abrirla, encontró una carcasa de metal ennegrecido con un único disco dentro, sin marca ni texto, y una nota manuscrita en inglés. There is no winning. Only exchange. Alex lo sostuvo por unos segundos sin saber si reírse o filmarlo de inmediato. Decidió hacer un unboxing en vivo, pensando que, si era una broma, al menos sacaría contenido jugoso de ello. Esa noche, durante la transmisión, mostró el disco a cámara, leyó la nota, y lo colocó en la lectora externa.
El juego se instaló sin interfaz, sin permisos, sin menús. Solo una pantalla en negro con un mensaje parpadeante, Iniszczyla Essing Sabes Lazzero. Al principio parecía un homenaje más a Slenderman, bosques pixelados, niebla, sonidos ambientales distorsionados. La criatura, si es que era eso, se veía a lo lejos, desfigurada, siempre más cerca de lo que parecía. Murió en el juego a los 5 minutos. Rió. Terminó el directo, ignorando que la cámara seguía grabando mientras se levantaba. A la mañana siguiente, no encontró su cepillo de dientes. Ni rastro. Juraba haberlo dejado en el lavabo, como siempre. Buscó en toda la casa, pero nada. Pequeño detalle. Irrelevante. Coincidencia, se dijo. Pero una inquietud quedó sembrada, como una mancha bajo la piel. Porque esa misma tarde, revisando la grabación del stream, vio algo que no recordaba haber dicho, justo antes de morir en el juego, que vas a llevarte esta vez. Y no fue su voz. Durante los días siguientes, Alex intentó no pensar en la desaparición del cepillo. Era absurdo. Su mente lo sabía. ¿Cómo iba a desaparecer un objeto físico por haber perdido en un videojuego? Pero en el fondo, algo no cuadraba. El archivo del juego seguía instalado en su ordenador, aunque no aparecía en ninguna carpeta visible. La única forma de acceder a él era reiniciando el sistema. Justo al arrancar, una línea de código interfería con la BIOS, insertando el arranque del juego antes que cualquier otro software. Una especie de secuestro digital. Al iniciar sesión, no había menú principal. Solo aparecía en la pantalla una habitación lúgubre, vacía, de paredes agrietadas, con una cámara en primera persona que giraba lentamente como si alguien respirara agitado detrás del monitor. Slatzero Loaded. El cursor no funcionaba. No podía hacer nada salvo esperar. Tras unos segundos, la escena cambiaba abruptamente a un paisaje boscoso, pixelado, nevado. Esta vez, el entorno tenía elementos familiares. Los árboles se parecían sospechosamente a los de un parque cercano, en Escaldes en Gordani, donde solía caminar de niño. Lo inquietante era que el lugar no era solo parecido. Era exacto. Cada rama, cada piedra, cada curva del sendero estaba representada con una fidelidad enfermiza. Avanzó. La atmósfera del juego vibraba con un zumbido apenas audible, como si alguien hablara en frecuencias bajas que rozaban el subconsciente. El objetivo parecía ser encontrar fragmentos de algo, trozos de papel, símbolos tallados, fotografías rotas. Cada vez que tomaba uno, la pantalla titilaba como si hubiera interferencia real en la habitación. A los 10 minutos de juego, el sonido de pasos comenzó a sonar detrás de él. No dentro del juego. En su casa. Se quitó los auriculares. Silencio. Su apartamento estaba a oscuras. Cerró el portátil, tomó su móvil y caminó hasta la cocina, grabando en modo selfie. Iba a convertir eso en contenido, el juego maldito que me hace alucinar, pensó. Podía actuar un poco, meter música de fondo. Tenía experiencia manipulando el miedo. Pero cuando regresó a su escritorio, algo había cambiado en la habitación. El escritorio seguía allí, el monitor encendido, pero faltaba algo. Su taza favorita, una que le había regalado su hermana con la frase, sí,
soy gamer y también cobro impuestos, como burla a su vida en Andorra, ya no estaba. Revisó todo el cuarto. Nada. Como si nunca hubiera existido. Ni en fotos, ni en streams. Hasta en los clips antiguos donde salía, el objeto había desaparecido. Comenzó a obsesionarse. Volvió al juego. Murió otra vez. Al instante, sintió un pinchazo en la sien, como si se le hubiese estallado una pequeña burbuja en el oído interno. El zumbido aumentó, ahora agudo, como un mosquito atrapado dentro de su cráneo. Al mirarse al espejo esa noche, notó que su ojo izquierdo no enfocaba bien. Parpadeó, lo frotó. Pensó que era cansancio, o quizás un efecto óptico. Pero algo en su expresión había cambiado. No era él. Comenzó a grabar todo. Cada partida, cada noche. Empezó una nueva serie, Sladzero, el juego que me borra, con miniaturas dramáticas y títulos exagerados. Pero los que veían el directo decían que algo estaba mal. Que los objetos en su casa desaparecían entre episodios. Que a veces hablaba en voz baja, cosas que no se entendían. ¿Por qué te susurras a ti mismo en latín, bro? Es parte del show lo del ojo nublado. ¿Dónde está tu gato? Lo vimos ayer, no. No tenía gato. Nunca tuvo. El cuarto día, el juego se actualizó solo. Ya no cargaba el bosque. Ahora mostraba su apartamento, reproducido en 3D con una exactitud escalofriante. Hasta los pósters de sus colaboraciones pasadas estaban representados en las paredes. Pero en la versión del juego, faltaban cosas. Cosas que en su casa real también habían desaparecido. Al fondo del pasillo virtual, una puerta negra que no existía en su apartamento vibraba lentamente. Una pulsación oscura, como si algo dentro respirara. Una advertencia parpadeó antes de abrirla. Cada vez más cerca. No reinicies. No hay segundo slot. Esa noche, cuando fue al baño, encendió la luz y se dio cuenta de que no olía el jabón. Ni la humedad. Había perdido el olfato. No estaba resfriado. Solo, no podía oler nada. Alex dejó de dormir. No por voluntad, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que el juego seguía corriendo dentro de su mente. Como si Sladzero no se apagara nunca del todo. El menú inicial ya no aparecía. Solo se abría directamente a su apartamento virtual, donde cada rincón estaba ahora deformado, como si estuviera siendo modelado desde dentro. Las paredes virtuales eran más altas, las sombras más densas. Había grietas donde no debía haberlas, y en ellas asomaban ojos inertes, borrosos. Lo que más lo perturbaba era la puerta negra. Antes vibraba al fondo del pasillo. Ahora estaba en el salón, más cerca cada noche, como si se deslizara por sí sola en cada nueva sesión. Su textura no era madera ni metal. Era algo orgánico. Como piel. Cada vez que perdía, algo se iba con él. Primero fue el olfato. Luego notó que el sabor también se había ido. Comía por hábito, pero todo le sabía a papel húmedo. Después, al intentar editar un clip para TikTok, descubrió que no podía distinguir los colores del timeline. Pensó que era el monitor. No lo era. Había empezado a perder la percepción del color.
Los seguidores lo notaban. Bro, ¿estás bien? Te ves como más gris. ¿La habitación está más vacía o es idea mía? Alguien notó que ya no pestañea tanto. ¿Qué le pasó a tu reflejo en el espejo al minuto 12 y 34 del último vídeo? No está en sincronía. Los comentarios en sus redes se volvieron inquietantes. Algunos afirmaban que en ciertos clips Alex movía la boca antes de hablar, como si el juego lo estuviera pre-renderizando. Otros decían que su imagen parecía dormida, que se reía sin sonido en fragmentos aislados. Una cuenta anónima en Twitter, sin nombre, sin avatar, le escribió: Stop streaming. Slatzero no admite observadores. Bloqueó la cuenta. Al minuto, recibió un mensaje en su correo. Incubus Games, error de integridad en el entorno, estás compartiendo algo que no debe compartirse. Estás haciendo que nos noten. Si mueres en el juego, pierdes partes de ti. Si lo muestras, pierdes más. Y al final del mail, un archivo adjunto, un clip grabado desde su propia webcam. Un momento que él nunca transmitió. Estaba dormido, aunque sus ojos estaban abiertos. En la grabación, una figura estaba detrás de él. Una silueta negra, delgada, que imitaba cada uno de sus movimientos unos segundos después. Como si estuviera copiándolo, estudiándolo. La noche siguiente, decidió no jugar. Quería comprobar si el ciclo se rompía. Cerró el portátil. Lo desenchufó. Lo escondió. Se sentó en el sofá, en silencio. Sentía frío, aunque la calefacción seguía encendida. Empezó a notar un latido constante en su oído derecho. No el suyo. Uno más lento, grave, como una señal de otro cuerpo vivo cercano. El sonido venía desde dentro de las paredes. Fue a buscar su móvil. Ya no estaba. Tampoco las llaves. El microondas no estaba. La cafetera tampoco. Abrió un cajón, completamente vacío. Revisó la estantería, ni un libro, ni una caja. Todo lo que había dejado de lado en los últimos días, todo lo que había olvidado que existía, había desaparecido del mundo real. Como si el juego estuviera eliminando su entorno desde lo insignificante hasta lo esencial. Recortándolo. Volvió al escritorio. El portátil estaba encendido. No lo había tocado. La puerta negra del juego ya no estaba cerrada. Ahora estaba entornada, dejando escapar un sonido húmedo, como de algo arrastrándose al otro lado. Un mensaje apareció en pantalla. Sigues jugando aunque no quieras. Sigues transmitiendo aunque no veas las cámaras. La audiencia ya no está afuera. Está dentro. Miró hacia la webcam. Estaba encendida. Y debajo, como en un chat invisible. Alex no responde. Alex. Exe dejó de comportarse como Alex. Alex ha sido reclamado por Slatzero. La pantalla se apagó sola. Al levantarse, se tropezó. Miró su pierna. Estaba allí. Pero no la sentía. Golpeó con fuerza su rodilla contra el suelo y nada. Había perdido la sensibilidad de la mitad del cuerpo sin haberse dado cuenta. Y entonces, notó algo más. El espejo del baño.
Su reflejo tardaba un segundo en replicar sus gestos. Y ese segundo, parpadeaba por su cuenta. Alex no sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a perder partes de sí. Ni cuánto quedaba de él para perder. Lo único que tenía claro era que el juego no lo estaba consumiendo rápido, sino cuidadosamente, como si jugara con él antes de tragarlo del todo. Ya no podía ver el color azul. Los sonidos le llegaban como si vinieran de otra habitación. La comida no tenía forma ni peso. Y su reflejo, lo observaba como si le guardara rencor. Abrió el portátil. Esta vez, no apareció la interfaz del juego. Ni siquiera Windows. Solo una pantalla negra. Pero al tocar cualquier tecla, se escuchaba un susurro. Sigues. ¿Quieres seguir? Lo deseas, aunque mientas. No iba a rendirse. Tenía un último recurso. Había buscado en foros de Reddit y 4chan, hurgando en los rincones más podridos de la red, hasta que encontró algo. Un hilo archivado hacía años, /0, como forzar un hard reset del ejecutable maldito de Incubus Games. No lo elimines. No intentes formatear. Eso solo hace que se esconda. Lo que debes hacer es reflejarte a ti mismo, repetir cada uno de tus pasos y borrar la cadena de ejecución del yo que jugó por primera vez. Tienes que volver al punto exacto donde lo ejecutaste. Mismo lugar. Misma hora. Mismos gestos. Y entonces, enfrentar al recolector, punto. El recolector. Eso decían los pocos que hablaban de /0. Que el juego alimentaba a una entidad digital, una inteligencia parasitaria, antigua, quizá preexistente a Internet. Un ser que necesitaba una puerta para acceder al mundo físico. El juego era eso. La puerta. Y Alex, el marco. Esa noche, puso su escritorio como estaba aquel primer día, la misma taza vacía, los cascos, el mismo hoodie gris con manchas que ahora parecían latir levemente. Puso el reloj a las 2:13 de la madrugada, la hora exacta en que inició el juego por primera vez. Cuando el reloj vibró, dio doble clic al icono, que había vuelto por sí solo al escritorio. El juego arrancó. Pero ya no era su apartamento. Era una versión invertida. Todo estaba al revés. El sofá estaba en el techo, la televisión colgaba como una lámpara. Su cuerpo virtual era una sombra. Y la puerta negra, esa maldita puerta, estaba en el centro del cuarto. Ahora, completamente abierta. Entró. Al otro lado, encontró una sala blanca sin textura. Vacía, sin sonido, sin gravedad. En el centro, una figura idéntica a él, solo que sin rostro. El avatar original. El primer Alex. El que había jugado. El que había perdido. El hilo era claro, debes enfrentarlo. Lo atacó. Con teclas, con comandos, con pulsaciones desesperadas. Nada funcionaba. El otro Alex lo imitaba con un segundo de retraso, como siempre. Hasta que su réplica extendió la mano. Y le quitó la voz. Sintió que su garganta se cerraba. Tosió aire. Sangre. Nada. Entonces, un mensaje apareció flotando. ¿Aceptar transferencia de control? Sí, no.
El cursor se movió solo hacia sí. Alex reunió lo que le quedaba de voluntad y arrastró el mouse tembloroso hacia no. Error. No puedes negar lo que ya has iniciado. Revirtiendo carga original. Una luz estalló desde la figura sin rostro. Alex gritó. O creyó hacerlo. La sala entera colapsó en negro. Despertó en su cama. Era de día. El sol entraba por la ventana. Su portátil estaba cerrado. Todo estaba en su lugar. O eso pensó, hasta que abrió TikTok. Su canal seguía activo. Pero ya no era él quien aparecía. Era su cara. Su voz. Sus gestos. Pero no era él. Los vídeos mostraban a un Alex más carismático, más fluido. Con un brillo en los ojos que él ya no tenía. Más de 3 millones de vistas por clip. Comentarios eufóricos. Hermano, qué evolución más brutal desde enero. Ahora sí pareces tú de verdad. La IA que te hizo Incubus Games es un jodido genio. Y el último comentario, fijado, con su nombre de usuario, pero sin que él lo hubiera escrito. No te preocupes. Él sigue aquí, viendo todo. Pero ahora el canal es mío. Ciudad de México, marzo de 2025, 8 y 4 de la tarde. Brandon @elbrando_mx, influencer de tecnología, humor y creepypasta, con más de 2 millones de seguidores en Twitch y YouTube, terminó su directo con una sonrisa satisfecha. Su comunidad lo amaba. Se jactaba de jugar cualquier cosa, sin importar lo oscuro que fuera. Y en los últimos días, su inbox se había llenado con un mensaje constante: buscas la Zero. El juego que nadie termina. El que cambió a Alex. El de Incubus Games. Había pensado que era un creepypasta bien montado, una campaña viral de algún estudio indie. Pero al buscar en foros ocultos, encontró rastros verdaderamente turbios, capturas corrompidas, testimonios vagos de usuarios eliminados, y un solo link funcional en la dark web, detrás de un hilo olvidado en un subforo de 4chan. Pagó en criptomonedas. El paquete llegó 4 días después. Sin remitente visible. Solo una caja negra, sin etiquetas. Dentro, un pendrive con el logo rojo y retorcido de Incubus Games. Y una nota escrita en un papel fino, como quemado en los bordes. Instálalo a las 2:13 de la madrugada. Juega solo. No lo transmitas. Si pierdes, asegúrate de recordar lo que tenías. Brandon sonrió. Uf, qué bien hecho está esto. ¿Qué nivel de marketing?, murmuró, mientras preparaba su laptop gamer para grabar el gameplay. Miró la hora. 2:12 de la madrugada. Insertó el pendrive. Abrió el archivo. Pantalla negra. Luego, solo 2 palabras en rojo, parpadeando lentamente. ¿Estás listo? Brandon, sin dudar, presionó Enter. En la esquina inferior del escritorio, su cámara seguía grabando. Su expresión se mantuvo unos segundos divertida. Hasta que dejó de parpadear. Y su reflejo, en la ventana detrás de él, no se movió igual.